programa que inicia el 15 de octubre, tiene una duración de 4 semanas, totalmente online. Y antes de irme a las competencias y al alcance, me voy a ir un poco al temario para acoplarme con lo que hemos estado conversando el día de hoy. Fíjense, en el primer módulo vamos a abordar lo que serían aspectos constructivos. Vamos a revisar el por qué trabajar concreto, acero o madera, o si ya se está utilizando esa tipología, entonces cuáles son las recomendaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de estructuras mixtas, hay cierta configuración de estructuras mixtas que es favorable, pero hay otras que es desde el punto de vista constructivo se vuelve muy complejo. Y hay que tener en cuenta, si estamos en zona sísmica, en que la unión de diferentes materiales también debe garantizarse una cierto comportamiento monolítico y obviamente un cierto comportamiento sismo resistente que establecen los códigos, que hace que el proyecto pueda salirse de costos. Entonces hay que tener muy claro el por qué utilizar una estructura mixta, cómo combinar los materiales y en ese proceso de combinación estar de acuerdo con lo que esperamos desde el punto de vista de diseño. Todo este contenido, todos estos contenidos lo vamos a hacer con proyectos. Es decir, yo no me voy a ir a un texto, a un libro, para decir el diseño en concreto. El diseño en concreto consiste en tener el hormigón y entonces poner el acero. No, yo no lo voy a hacer de esa manera. Este es un programa de formación totalmente profesionalizante. Es decir, yo voy a coger acá un montón de proyectos que tenemos desarrollados y sobre dichos proyectos voy a revisar cada uno de estos tópicos. Les voy a mostrar proyectos donde resolvimos sótanos y semisótanos, cómo lo hicimos, qué problemas tuvimos. Y la idea también es que exista interacción en vista de que vamos a estar fíjense, si ven acá la logística, vamos a estar en sesiones en vivo. Vamos desde las 3 p.m. a las 7 p.m. Tenemos una jornada de 4 horas de sesiones en vivo. Obviamente haremos un receso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cada vez que se revise alguno de estos conceptos, avanzamos con la temática, yo les presento el proyecto, les hago la discusión de los conceptos de cada uno de estos tópicos y ustedes pueden traer a discusión también sus casos, sus experiencias para que entre todos podamos resolver esta temática. Fíjense el manejo de curvas y geometría. Entonces vamos a llegar así a la pregunta. ¿El problema es de capacidad técnica o de costo? Entonces esto lo vamos a responder en el primer módulo. Luego, edificaciones de hormigón armado. Decimos predimensionado. Y esto es interesantísimo porque se los mencionaba en la presentación. Que ustedes tengan un proyecto arquitectónico donde la dimensión de la columna o del pilar haya que hacer un ajuste mínimo aún con acción sísmica. Eso es maravilloso. Entonces, fíjense, vamos a poder entender esta hoja de cálculo que les muestro acá, en donde, fíjense, este es un edificio de oficinas, una configuración realista de un proyecto y les voy a explicar cómo funciona esta hoja para predimensionar el forjado o la losa, para luego hacer todo lo que sería la estimación de cargas de vigas y pilares o de vigas y columnas, para tener todos esos pesos ya establecidos. Luego vamos a tener toda la estimación de cargas y las cargas que convergen sobre pilares, losas, vigas, forjados, etcétera, para luego poder predimensionar. Y les voy a dar dos criterios. Un criterio de sismicidad leve, no ciertas recomendaciones de predimensionar que se usan en zonas como en España, por ejemplo, que el problema sísmico no es tan severo como en muchas otras regiones. Y vamos a comparar con un predimensionado de sismicidad elevado, un enfoque más latinoamericano o más hacia Nueva Zelanda o Japón, dependiendo de donde se encuentren, en cierta zona de los Estados Unidos. Y vamos a poder comparar estos predimensionados. Entonces está interesante porque cuando me refiero acá de predimensionado es que lo podamos poner en práctica. Ya a partir de allí se derivarán otros conceptos como las longitudes de los voladizos, el cómo atender esas irregularidades que les mencionaba el día de hoy, cómo ubicar esos pilares o columnas, el problema de la rigidez, todo esto. Este tema, a mí me encanta el tema de las piscinas y los tanques de agua. En efecto, pueden ir arriba, no pueden ir arriba, eso lo vamos a discutir muchísimo. Les adelanto, hay soluciones, hay miles de soluciones, obviamente, porque alguien diría, bueno, pero yo he ido a un montón de hoteles donde la piscina está en la última planta y el hotel tiene 20 plantas. Sí, sí se puede, pero les voy a explicar qué es lo que hay que tener en cuenta ya desde el punto de vista de diseño, desde la concepción original del proyecto. Luego vamos a llegar al módulo de estructuras de acero típicas de naves industriales. Y fíjense, tipos de estructuras para naves industriales,
cómo fijar la cubierta de techo. Las implicaciones de la cubierta de techo es interesantísimo a nivel de peso, a nivel de acción de viento. Ahora la acción de viento es un tema que estamos conversando mucho en estos días con todo lo que está ocurriendo en Centroamérica, en los Estados Unidos, etcétera. Entonces vamos a ver el papel de los cerramientos, toda esta configuración la vamos a analizar al detalle, ver cuando esa nave industrial pueda tener un puente grúa. ¿Quién diseña qué? ¿Qué le pedimos al fabricante? ¿Qué le pedimos al estructural? Luego los pisos industriales, de igual forma, los proyectos, siempre surge esa pregunta. El estructural debe entregar el diseño del piso industrial y si lo entrega, ¿qué información debe suministrarnos? Y para entender todo el concepto del proyecto, involucrarnos con fabricación, montaje y control de calidad. Pero este módulo tiene además un adicional que es muy, muy bueno. Y es que fíjense, vamos a poder revisar, yo les voy a facilitar una información que a mí me parece maravillosa, porque esta información fue una contratación de un cliente hace algunos años donde él quería tener diferentes soluciones para naves industriales, la tipología clásica a dos aguas, para luces que fuesen, fíjense, desde 15 metros hasta 35 metros de longitud. Estas hojas son unas hojas de predimensionado en donde vamos a poder, según el tipo de techo, según las cargas típicas que establecen los códigos, tener literalmente la dimensión de la viga, la dimensión de las cartelas, la dimensión de las columnas, las correas, los arreostres e incluso la información de las planchas base para efectos de predimensionado. ¿Por qué? Porque predimensionar el acero a veces puede ser un poco quisquilloso, un poco fastidioso. Hay que hacer unos números un poco pesados, sí, hay unos requisitos de esbeltez para columna, unos requisitos de flexión para vigas, etcétera. Pero claro, imagínense que desde el punto de vista arquitectónico estamos planteando nuestro proyecto y decimos, bueno, no, es que la nave industrial que yo estoy trabajando tiene 30 metros de longitud y la columna es de 5 metros de altura. Bueno, aquí está. ¿Ok? Ese caso existe, está resuelto y se pueden fijar ya las dimensiones de forma inicial. Entonces, esa información me parece maravillosa para poder iniciar el proceso de diseño arquitectónico de esta configuración. Luego nos vamos a ir a los proyectos de edificios de acero. El área de edificios de acero, hay que tener en cuenta, sobre todo cuando está el aspecto sísmico, que hay una cantidad de requisitos sísmicos importantísimos que han venido incrementándose en los últimos 20 años. Les puedo decir que cuando yo empecé a diseñar estructuras hace ya 20 años, los requisitos de diseño sísmico de estructuras de acero, yo me atrevo a decir que era la tercera parte de lo que hacemos actualmente. ¿Okay? Y esto ha cambiado una barbaridad. Entonces nos vamos a involucrar un poco qué es lo que se nos pide, qué es lo que ha ocurrido para poder tener una referencia de cómo fijar esas dimensiones iniciales, cómo funcionan esos componentes y cómo resolver el problema de los arriostramientos desde el punto de vista sísmico de la mano o conjuntamente entre el arquitecto y el ingeniero estructural. Luego en el módulo 5 vamos a tratar el caso de las cimentaciones. Vamos a empezar por entender el estudio geotécnico, quitarnos el gran problema que tenemos de buscar el caso más económico, el precio más bajo, etcétera. Entender realmente cuál es el objetivo de un estudio geotécnico, por qué se contrata, por qué el estudio geotécnico realmente es tan importante para los proyectos, ¿ok? Entonces, bueno, en la parte de cimentaciones vamos a dimensionar cimentaciones. Obviamente no nos vamos a ir al detalle máximo del trabajo del geotécnico, del estructural, no, pero vamos a dimensionarla, vamos a ponerle un tamaño, vamos incluso a ver en qué caso, mira, yo tendría que pasar de repente a un pilote, a un grupo de pilotes, etcétera. Y a la final vivimos en la era de la tecnología, en la era de la integración de la información. Entonces, bueno, vamos a ver cómo todo esto que hemos revisado hasta el momento lo resolvemos con filosofía BIM. ¿Qué herramientas hay en el mercado? ¿Cómo se integra esto a lo que hemos dado tanto en el seminario del día de hoy como el detalle que revisaremos en cada uno de estos tópicos? Y esto sería entonces el contenido que estaremos desarrollando en esas 4 semanas. Si hacemos clic acá en el contenido detallado, van a poder descargar el catálogo con todo el detalle de cada uno de los módulos. Por ejemplo, hay un módulo que es una clase magistral interesantísima. Vamos a ver si lo ubico por acá. Vamos a ver.
Acá, fíjense, este tópico que está acá, manejo de aberturas en losas y forjados debido a pasos de ducto, instalaciones u otros requisitos arquitectónicos. Este es un tema importantísimo. Este tema va a estar a cargo de la profesora Giselle Bonucci, que nos acompaña en el programa en el área de integración de todo lo que es las instalaciones con el sistema estructural, y es una sesión que he tenido la oportunidad de ver, y es una sesión que me parece interesantísima porque ella la creó originalmente para aplicación totalmente arquitectónica para una universidad en Quito, en Ecuador, y luego se hizo una ampliación de dicho contenido para este programa de formación, y tiene una aplicación importantísima porque además ella transmite también la experiencia que ella ha tenido con este tipo de situaciones. Todo lo que es el manejo del área BIM estará de la mano del profesor Elmer Muñoz, que también nos va a hablar un poco de esas nuevas tecnologías que se están utilizando, nuevas aplicaciones, nuevas herramientas. Y el profesor Álvaro Boyero estará con nosotros también en el módulo de cimentación. Y bueno, se puede decir que yo estaré en gran parte del contenido, sobre todo atendiendo el aspecto estructural en hormigón, en acero, en edificios de acero sismo resistente, y participando también un poco en todo lo que es el área de concepción de cimentación, construcción y recomendaciones constructivas. ¿Okay? Si nos visualizamos el momento de culminar el programa, bueno, la idea es que ustedes puedan en sus proyectos seleccionar el tipo de estructura, tomar en consideración estos aspectos constructivos. Imagínense que al final ustedes van a poder saber, cuando ustedes piden una columna o un pilar de hormigón con una viga de acero, cuál va a ser la implicación para el proyecto. Cuando ustedes tienen un sótano, cuál va a ser la implicación para el tipo de contención que se va a utilizar allí para yo poderme conectar a las columnas. ¿Será que tengo que utilizar un cantilever o será que puedo trabajar con una pantalla? Preguntas interesantes para el caso de los sótanos. Tener una noción de qué es lo que especifican estos códigos, estas normas de diseño. También para entender qué es lo que está haciendo el ingeniero estructural dependiendo del contexto del proyecto. Les voy a dar herramientas para que literalmente puedan revisar a detalle lo que plantea el ingeniero estructural. Muchos ingenieros estructurales me oyen diciendo esto y dicen ¿qué vas a decir tú allí? Bueno, es que realmente sí, vamos a plantear ambos mundos, ¿ok? El requisito arquitectónico contra lo que típicamente se debería desarrollar desde el punto de vista estructural. Obviamente los estructurales tienen diferentes criterios, diferentes formas de atender el proyecto, diferentes formas de buscar soluciones a un problema determinado, pero la idea acá es transmitir mediante proyectos reales que se han desarrollado en los últimos 20 años en el área comercial, en el área de edificaciones, en el área residencial, en el área industrial, transmitirle el problema que hemos tenido y cómo hemos logrado la solución y cómo hemos planteado una alternativa, tanto de diseño arquitectónico como diseño estructural para nuestro proyecto. Al final ustedes van a poder predimensionar miembros estructurales, plantear una dimensión inicial para las cimentaciones, entender qué es lo que va a ocurrir posteriormente con el software de cálculo y aprovechar entonces la filosofía BIM y además la integración con el resto de los profesionales para concebir su proyecto completo. Este programa está dirigido fundamentalmente para arquitectos o para empresas de construcción que no están involucrados en procesos de diseño, pero desean mejorar esa interacción entre profesionales, quieren familiarizarse más con la concepción estructural, o aquellos ingenieros civiles que de repente no están totalmente ligados de igual forma al área de diseño, sino que están más en la parte de inspección de obra, están más en la parte de gerencia de proyectos, están dedicados a otra área en particular y quieren ya acercarse un poco más a lo que ocurre dentro del proceso de concepción arquitectónica y diseño estructural. Como les digo, este programa se imparte totalmente mediante sesiones online. Tendremos entonces sesiones que van de 3 p.m. a 7 p.m. los días sábados. Se ha planteado ese día por consulta a los candidatos a participar en este programa, que nos indican que es un día mucho más cómodo para atender a la sesión. De todas formas, si por alguna razón no pudiesen atender, todas las sesiones quedan grabadas y quedan disponibles en el campus. Y dentro del campus va a estar, aparte de las grabaciones y el material, va a estar también material complementario. Hay muchas cosas que no dará tiempo de revisar en las sesiones. Por mucho que veamos 4 horas, fíjense todo lo que hemos conversado el día de hoy y yo puedo seguir hablando de esto. Ya ustedes se dieron cuenta. Realmente podemos hablar un montón de cosas. Ya si ustedes traen sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes, la idea es que las podamos discutir de igual manera. Entonces, en el aula virtual también va a existir información adicional, información complementaria a el contenido que van a poder descargar perfectamente.
¿ok? Sin mayor inconveniente. Entonces, bueno, señores, no me queda más que invitarlos a participar a este programa de formación que hemos dictado ya durante ya aproximadamente 10, 11 años, aproximadamente a diferentes arquitectos de diferentes especialidades en el área comercial, en el área residencial, en el área industrial. Originalmente fue un programa que nació de manera presencial. Mucha de esa información la utilizo para dictar mis clases a ingenieros industriales, ingenieros mecánicos dentro de la Universidad Politécnica de Cataluña. Hay un curso en el que estos profesionales tienen que involucrarse con estas metodologías, con estos procesos, y trabajo mucho con este planteamiento, porque obviamente no son personas que están totalmente ligadas al área estructural, pero que necesitan dominar esto para su carrera profesional y en el área ya de construcción. Entonces, mucha de esa información proviene de ese contenido que imparto actualmente dentro de la universidad y está muy mezclado con la experiencia que hemos tenido, como les digo, en muchos proyectos. Algunos se los mostré el día de hoy en la presentación. Y bueno, de verdad que son muchos, pero muchos proyectos los que vamos a revisar a lo largo de este programa. Como les digo, vamos a ver edificios residenciales, vamos a ver viviendas, vamos a ver centros comerciales, vamos a ver naves industriales, vamos a ver, bueno, un montón de configuraciones para que podamos hacer discusiones abiertas de todos estos tópicos.